cordial saludo para todos ustedes, nuestros televidentes que nos acompañan aquí por el canal Televid y quienes nos siguen posteriormente por todas nuestras redes sociales del Centro de Fe y Culturas, a la cual los invitamos a todos a seguirnos, a visitarnos en nuestras redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en X, y que además sigan nuestro programa y dejen ahí sus comentarios de qué le parecen estos programas, qué reflexión los invitan a hacer estos programas, cómo lo comparten ustedes, qué les queda de estos programas. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Y aquí retomando, en este 2025, les queremos además dar las gracias por todo su acompañamiento durante toda la serie de virtudes que tuvimos el año anterior. Una serie que nos dejó unas profundas y gratas reflexiones personales y con lo cual nos permitió ser unas mejores personas, unos mejores miembros de nuestras familias y de nuestra sociedad. Unas reflexiones muy importantes gracias a todas las manifestaciones de los invitados, a todo lo que han aprendido a través de su vida, con todo el trabajo personal que han hecho y cómo han llevado esas virtudes a su vida diaria. Hoy damos inicio a una nueva etapa de nuestro programa de Fe y Culturas, en la que profundizaremos en temas de gran relevancia para nuestra vida personal y profesional. A lo largo de los próximos programas reflexionaremos sobre cómo la fe se manifiesta en nuestra vida cotidiana, aplicando principios éticos en nuestras relaciones familiares, de amistad y en los diferentes círculos sociales en los que nos desenvolvemos. Además, conoceremos testimonios inspiradores de personas que han enfrentado grandes desafíos y cómo, a través del trabajo interno y personal, han logrado superarlos. Estos relatos nos mostrarán cómo la fe, la reflexión y la autoevaluación son claves para afrontar todas estas adversidades que a veces tenemos en nuestras vidas. Para comenzar esta etapa, tenemos el honor de contar con una invitada muy especial, Lorena Orozco Galeano, quien nos compartirá su testimonio de vida y trabajo personal. Para comenzar, Lorena, nos alegra mucho tenerte con nosotros. ¿Y qué nos podrías hablar de ti, de tu desarrollo personal y profesional para comenzar con este programa? Muchas gracias, Henry, y a todos por este espacio y por esta gran invitación. Para empezar, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Ya lo saben, Lorena Orozco. Actualmente me gusta como contar sobre mí, más que una profesión y demás, que como ser humano busco mucho el impacto que pueda tener en las demás personas, el trascender. De profesión soy administradora de empresas, tengo una maestría en gestión humana de la Universidad de Antioquia, que es mi casa, una casa que compartimos, y actualmente soy la coordinadora de formación del Centro de Fe y Culturas y también docente de la Universidad de Antioquia. Una hija de Dios, de verdad que es una de las dimensiones importantes de mi vida, y para contar sobre mí creo que esto es fundamental, pero también una hija, hermana, nieta, amiga, y un rol también que hoy para mí es importante, docente, también como joven y como referente de esas personas que hoy tenemos en nuestras aulas. Muchas gracias por esa presentación tan completa y efectivamente compartimos, además del Centro de Fe y Culturas, nuestra alma mater, nuestra querida alma mater. Casas comunes, sí. Lorena, ¿de qué nos quieres hablar hoy y qué te motiva a compartir precisamente con nosotros hoy aquí tu testimonio personal? Bueno, Henry, es importante para mí, como lo decía en mi presentación, dos dimensiones, por decirlo así, dos áreas que hacen parte del crecimiento, y es la gestión y el crecimiento emocional y el desarrollo del crecimiento espiritual, como anclas y como motores de una historia de vida, por decirlo de alguna manera. Así que cuando leí la invitación, cuando vi esta nueva temporada que el Centro de Fe y Culturas abre e inicia, dije, bueno, es una oportunidad también para contar un poquito sobre cómo estas dos cosas y poder crecer en estos dos aspectos ha sido importante para mí. ¿Y qué nos podrías tú hablarnos
¿Cómo nos podrías explicar a nosotros, a todos los televidentes, qué podemos entender por crecimiento personal, por crecimiento emocional, por crecimiento espiritual? Ok, yo creo que tiene una base y es la posibilidad de vivir una vida en conciencia. ¿Qué es lo que para mí es importante? ¿Cuál es mi norte? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué necesito para llegar allá? Y eso necesita un crecimiento, ¿cierto? Entender que las emociones también son parte de la vida, que somos seres integrales, que somos un cuerpo, que tenemos unos procesos racionales, también unos sentimientos y demás, pero que también hay una esfera emocional que nos compone y que eso hace parte de la vida, y que a veces esas mismas emociones son las que nos ayudan, nos van como desviando. Así que para poder llegar a ese objetivo, como lo digo, es importante que haya un crecimiento. Y para mí, ese conocimiento de ese ser superior también que guía la vida, pues para llegar también a ese conocimiento es importante crecer y es importante empezar a conocer. Así que cuando yo hablo de crecimiento espiritual y crecimiento emocional, es la posibilidad de vivir una vida en conciencia, muy llamado por ahí salir de esos pilotos automáticos, ser conscientes de esa esfera emocional que me compone, que eso hace parte de la vida, que sentir, que vivir trae dolor, trae alegría, trae un montón de sentimientos y que mi cuerpo y mi vida reacciona frente a eso. Así que es importante ese conocimiento de cómo reacciono yo frente a las diferentes situaciones de la vida, y por ese otro lado, que me mantiene a mí anclada aquí a lo que verdaderamente estoy. Así que es ese proceso de crecer finalmente, ¿cierto? De avanzar. Así es, Lorena, gracias por compartirnos esto, y algunos hemos llegado a trabajar algo con respecto al crecimiento emocional, más desde algunas dificultades y momentos difíciles que tenemos en la vida. Creo que hoy las personas cada vez, como tú lo dices, desean más vivir en conciencia. No todos tienen que pasar por momentos difíciles para este crecimiento emocional. ¿Cómo a partir de tu experiencia, que has visto cómo van llegando las personas, si llegan a partir de momentos difíciles, cómo llegaste tú a trabajar a partir de, en todas estas áreas del crecimiento emocional, si fue por momentos difíciles o tú has venido trabajando hace tiempo en vivir en esa conciencia sin tener que pasar por esos momentos difíciles, aunque me imagino que igual, aunque se trabaje en el crecimiento emocional y espiritual, los momentos difíciles no van a dejar de pasar, ¿cierto? Son parte de la vida. ¿Qué herramientas nos permiten todos estos crecimientos para que hoy podamos decir que son una materia importante en un crecimiento integral de una persona? Listo. Yo creo que hay varios elementos. Lo primero es que, como tú lo dices, es la vida, ¿cierto? La vida de cada persona es distinta, todos tenemos nuestras propias historias, pero yo siento que la manera como vamos afrontando cada momento de la vida también nos ayudan a como tú lo dices, esa integralidad. Entonces, pues es importante que, pues yo lo veo así, cuando estamos hablando de un momento pues de crisis o de algo que verdaderamente pues marca la vida, es saber que pueden convertirse en grandes como maestros, que la manera como nosotros afrontamos el dolor también se puede constituir en una fuente de aprendizaje o en una fuente de más dolor, ¿cierto? Una tristeza puede llevar al sufrimiento. Entonces, la vida y en el crecimiento es importante saber que no se pueden evitar y no deberíamos evitarlos. Que, claro, uno puede evitar meterse por allá no se meta, pues si ya sabe que por ahí no es, no lo haga. Pero la vida va a traer situaciones que nos van a confrontar, que van a marcar la vida en dos momentos, en un antes y un después, que nos van a hacer pensar y decir cómo estoy haciendo las cosas, para dónde estoy yendo o por dónde estoy avanzando, y esos momentos para mí hay que agradecerlos. El hecho de creer en un Dios no quiere decir que eso no vaya a pasar,
no porque tengamos un Dios y porque tengamos esa certeza no quiere decir que la vida no nos va a traer situaciones difíciles o que como concebimos y como nos soñamos la vida simplemente no va a pasar y ya todo va a ser perfecto. Yo creo que eso es un punto de partida muy importante y yo las he tenido. Yo creo que este proceso de ser consciente del crecimiento espiritual y del crecimiento emocional parte de, incluso cuando yo estaba en el pregrado, que entro a un proceso de formación donde adicionalmente de mi academia me empezaron a hacer consciente de que hay unas emociones, que hay un mundo que yo también puedo conocer y trabajar en mí. Luego entro a una escuela bíblica, pues católica, que finalmente es un lugar que también me ha enseñado mucho. Pues en estas dos dimensiones son como mis dos escuelas. Y empiezo a ser consciente que no simplemente es decir que yo creo en un Dios, sino que también es acercarme a qué quiere ese Dios de mí o cómo quiere que sea mi vida. Pasan estas dos cosas y rapidito, o sea, eso es en el 2017, a los 3, 4 meses a mi papá le descubren cáncer. La enfermedad toca por primera vez la puerta a mi casa, pues en procesos de conciencia, o sea, cuando yo ya soy consciente. Y yo creo que esas dos cosas fueron determinantes para todo lo que se vino después. No fue fácil, fue un proceso de muchos años, mi papá luchó contra el cáncer aproximadamente 4 años, gracias a Dios hoy es una persona sana, pero yo no tenía ni idea qué era eso del cáncer, yo ni siquiera sabía qué era una quimioterapia. Pero ya estar en un camino, tanto como te digo emocional como espiritual, me permitió ser consciente que yo podía sentir, que si a mí me generaba esa tristeza, la enfermedad de mi papá, si me dolía verlo enfermo, podía llorar, pero que también esas dos anclas me permitían estar fuerte y firme, porque finalmente yo fui la persona que se encargó, no solo yo, pues gracias a Dios tengo una familia muy bonita y unida en eso, pero sí tomé la decisión de ser la persona que estaba al frente de mi papá. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, no se trata de que la vida no me traiga dificultades, sino que se trata de cómo yo las asumo, ¿cierto? Y qué tanto permito que estas situaciones me enseñen. Y hoy yo creo que es una de las experiencias que más ha transformado mi vida, que más me ha enseñado, pero porque me lo permití, ¿cierto? Claro. Porque si bien dolió, el mismo dolor fue un gran maestro que me permitió valorar lo esencial. O sea, esas dos esferas de crecimiento me permitieron luego enfocarme en lo que verdaderamente me haría crecer. Podemos decir, Lorena, entonces que con todo lo que has venido trabajando en vivir en conciencia, desde todo esto, el crecimiento emocional, desde la vida espiritual, la fe cristiana, te ha permitido tener como una caja de herramientas, no para que esas cosas no pasen, sino para que cuando pasen tú tengas de alguna manera esas herramientas precisamente para tomarlas y que te ayuden a tramitar mejor, por ejemplo, ese dolor y esas dificultades. Y en este sentido te pregunto, porque una de las cuestiones es que como seres humanos eventualmente nos da miedo el dolor y no lo queremos sentir, y a veces nos negamos a ese dolor y al aprendizaje, como tú dices, que puede traer ese dolor, y a veces nos negamos precisamente a ese aprendizaje porque nos incomoda mucho. En esa incomodidad a veces buscamos algunos cursos o algunos eventos o algunas personas con el afán de salir de ese dolor, y nos presentan algunos tipos de recetas para salir de esos dolores. ¿Has tenido alguna experiencia en ese sentido de este crecimiento emocional que no es regulado siempre, no es una educación formal siempre, sino que tiene muchas variantes, de algunas instituciones o algunas personas que de pronto ofrecen calmar ese dolor rápidamente? Bueno, tú lo has dicho, ¿cierto? Pasa mucho. Con el tiempo tuve la oportunidad de convertirme en la coordinadora de esta escuela que te cuento que ingresé en el pregrado, y ahí cuando ya uno empieza a hacer, bueno, el programa de formación, qué es lo que vamos a hacer,
¿qué le vamos a ofrecer a estos jóvenes? Se encuentra mucho uno eso, ¿cierto? Uno, que la gente, pues muchos, y sobre todo en los jóvenes, quieren entrar a la escuela o a estos procesos porque creen que es una fórmula mágica, ¿cierto? Entonces en nuestra cultura se ve mucho que queremos que las cosas pasen rápido. Y por otro lado, organizaciones, instituciones, claro, tú lo has dicho, que ofrecen una transformación y un cambio de ya para allá. O sea, que mañana con estos tips y con esta checklist, tú mañana vas a estar así. Entonces, claro, pasa mucho y se ve mucho, pero yo creería que alrededor de este tema que tú mencionas, es importante tener en cuenta que cuando uno está hablando de un crecimiento, que cuando uno está hablando de emociones y de ese crecimiento espiritual, es importante ser consciente, Henry, que las cosas que valen la vida, que valen la pena en la vida toman tiempo. Así. La importancia de darle un momento, darle un espacio fundamental a los procesos, a que la vida te va a ir llevando, que cada día puede ser un escalón más, también ser muy consciente del camino que hay recorrido, ¿cierto? Y eso también te permite evaluarte hoy dónde estás y el avance que has tenido, pero esto no es un tema que se consigue de un día para otro, no es un tema que yo te puedo vender una fórmula para que tú mañana lo tengas y ya simplemente eres pues un iluminado en emociones, sino que el proceso de autoconocerme, yo cómo reacciono ante esto, te implica un trabajo personal. Como tú lo dices, huimos mucho a trabajar en mí misma porque esos ruidos de lo que yo he ido ignorando nos incomodan. Y cuando le tememos al dolor, como tú lo dices, nos estamos perdiendo esa posibilidad de que este nos enseñe. También yo creo que es importante tener en cuenta que cuando hablamos de crecimiento hay que tener una disposición, hay que tener disposición a destinar momentos que son para mí, que en este momento también una sociedad y cuando uno sobre todo se relaciona con jóvenes, vemos mucho que se nos venden lo que llamamos las anestesias o se puede llamar la anestesia. Y es, yo te estoy ayudando a que evites el dolor. Entonces, desde la música, que no la estoy satanizando, pero sí es muy común encontrar que la música, las redes sociales, los mismos amigos te dicen, ignora eso, no llores, ¿cómo vas a sufrir por eso? No lo merece, no vale la pena, toma eso, no, vámonos. Entonces, no estoy satanizando las decisiones que cada uno toma, pero cuando esas decisiones se toman para evitar lo que está por dentro, para no oír mi cabeza que está diciendo, para que la vida no me confronte en esos momentos importantes, lo que estamos haciendo es anestesiar. Entonces, cuando no transformamos ese dolor, cuando no lo entendemos y no somos conscientes que esto también va a pasar, y simplemente lo hacemos a un lado, el dolor va creciendo. Entonces algún día nos podemos ver enfrentados a una adicción y adicionalmente un dolor más grande del que teníamos. Entonces yo creo que hay que tener esa conciencia de cuando queremos crecer, cuando tomamos esta decisión, hay que tener esa disposición a escucharnos, esa disposición a trabajar y esa disposición también a evitar esas cosas que simplemente nos quieren anestesiar, sino que nos van a generar pues, que ese dolor crezca, por decirlo de alguna manera. Así es, Lorena. Como dicen los jóvenes, como tú dices, no le eche mente. Exacto. Y a veces es echarle mente, pero es procesarla, ¿cierto? Es procesar la idea y no porque digamos que una cosa no pasó, que se olvidó, realmente no afecta, igualmente afecta. Y a veces hay que abrazar ese dolor y precisamente hay que abrazarlo para tramitarlo y para permitir que nos quiere dejar de enseñanza y poder superarlo, no simplemente por evitarlo, ese dolor va a pasar. Así Lorena, es. ¿Qué mensaje nos puedes dejar a nosotros, a todos los televidentes, con este tema que has venido trabajando de superación personal, un mensaje final para todos los televidentes? Bueno, un mensaje, retomando algunos elementos de los que he dicho, es aceptemos la vida, ¿cierto?, como venga, pero como tú lo mencionabas, esa caja de herramientas
ese maletín, ese kit salvavidas del crecimiento espiritual y de una verdadera fe, una confianza en un Dios que nos saca de esas situaciones, pues es un gran regalo que uno se puede dar. También yo quisiera que, pues en estas palabras que he dicho, pues también llegara muchos jóvenes, y pues afortunadamente todavía estoy en ese rango, todavía estamos hablando entre pares, por decirlo de alguna manera, que no teman a ese dolor, que no teman a abrazar la vida como venga, que no teman tampoco a que el mundo los rechace por creer en un Dios o por saber que hay algo que los acompaña y que viene para ayudarles también en esos procesos, y que esa cajita de herramientas todos los días se puede alimentar. Yo creo que algo muy básico en este crecimiento en Dios, yo creo que es un gran regalo que me ha dado en la vida, es aprender a controlar la respiración. O sea, eso es por ejemplo, una de esas herramientas que va en esa caja de esto te puede salvar la vida. O sea, respirar es de las pocas cosas que hace el cuerpo, o sea, que te puede salvar la vida, pero de las que tú sí puedes tener control. Entonces, saber que todo lo que viene, todo lo que sentimos y nuestras reacciones a los diferentes estímulos de la vida, que finalmente eso es una emoción, se pueden controlar también desde la voluntad de yo puedo pasar por eso. Así que la invitación es esa, o sea, seguir alimentando y seguir guardando cositas en el kit que nos permitan abrazar esas situaciones y ese dolor, como tú lo dices. Muchas gracias, Lorena, por compartirnos estas reflexiones. Y como tú dices, la invitación es, además de que respiramos inconscientemente, eventualmente hacerlo con conciencia. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y nos dejen sus comentarios de qué le pareció este programa. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en una próxima oportunidad.